Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política y un programa menos, porque ya nos queda muy poquito para dar ese paso al 2021. Cerrando esta etapa de este mes de diciembre y haciendo un repaso de lo que ha sido este año 2020, nuestro objetivo. Y hoy vamos a analizarlo hablando del municipio de Santa Lucía, y para ello tenemos con nosotros a su alcalde, a don Santiago Rodríguez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues la verdad que bien, un poquito, no es agripado, tengo algo de alergia y se me nota en la voz y en la nariz, pero bien, de verdad que sí, ilusionado porque el trabajo que hemos hecho creo que está dando su fruto en Santa Lucía. ¿Se puede decir que este 2020, con todo lo que se ha llevado a cabo, ha cumplido con sus objetivos? Sí, hay que reconocer que el año ha sido muy complicado, muy duro, muy difícil, muy complejo, especialmente para Santa Lucía, porque te quiero recordar, Juan Francisco, que nosotros iniciamos la legislatura en el 2019, en junio, con un grupo político, y cuando llegamos al mes de febrero fue imposible continuar con ese grupo político gobernando y tuve que tomar una decisión muy difícil. Todavía no había llegado la pandemia y ni habíamos tenido noticias nunca del virus, y en el mes de febrero yo tuve que cesar, el día 13 concretamente de febrero, tuve que cesar a todos los concejales del grupo político de AUE y a la concejala Beatriz Mejía, más a todos sus asesores, y nos quedamos en minoría, es decir, que fue una toma de decisión muy dura y muy arriesgada porque no sabíamos exactamente qué es lo que podría pasar después, pero tuvimos que tomar esa decisión, y yo creo que gracias a tomar de forma también arriesgada pero valientemente en el ámbito político esa decisión, pues nos vimos un par de semanas intentando negociar con el resto de los grupos de la oposición, fundamentalmente Partido Socialista y Nueva Canaria, la incorporación al grupo de gobierno para darle estabilidad al municipio. Hicimos la primera apuesta con el Partido Socialista, y quiero decirte que después de hacer en aquel momento, estamos hablando del mes de febrero, el planteamiento y la propuesta y la oferta de incorporación, todavía a día de hoy no me ha contestado el Partido Socialista la oferta que le hizo, o sea, nunca tuvimos respuesta, y por eso tampoco nunca se dio la posibilidad de que el PSOE se pudiera incorporar. Dijeron que iban a hacer consultas a sus órganos superiores y todavía estamos esperándola, ¿no? Por lo que nos vimos obligados a sentarnos con Nueva Canarias, que desde el primer momento efectivamente sí aceptó iniciar unas negociaciones que al final dieron su fruto, y a finales de febrero, principios de marzo, ya pudimos firmar un acuerdo de un nuevo pacto para dar estabilidad al grupo de gobierno en el municipio de Santa Lucía, y justo firmado el pacto nos llega la situación de pandemia, con lo cual prácticamente el estado de alarma, nos confinamos y tuvimos que hacer todo ese trabajo callado, silencioso, que es verdad que eso ya nos tocó a todos los municipios de España y del mundo, y fue una situación también muy dura, pero te quiero decir que gracias a ese nuevo pacto, Francisco, y Santa Lucía hizo un trabajo que creo hoy en día, valorándolo, pocos municipios lo hicieron. ¿Cuál fueron los momentos más críticos de esta legislatura en este tiempo? Hombre, nosotros tuvimos ese momento crítico de ruptura del pacto, fue un momento muy duro, y luego tuvimos un momento cuando empezó lo que fue el estado de alarma y el confinamiento, que nosotros nos lanzamos a desarrollar un plan de actuación. Quiero recordarte que incluso aquí eso lo expusimos, fuimos el primer municipio que decidimos hacer mascarillas. A través creamos una red solidaria, la llamamos así, de costureras, una red de costureras solidarias que empezamos a hacer con los materiales que teníamos. Ya nosotros preveíamos en aquel momento que la mascarilla iba a ser un elemento clave y fundamental, ¿no? Y hicimos nada más y nada menos con casi 18.000 mascarillas que repartimos además casa a casa y puerta a puerta a todos los vecinos de más de 65 años, que la verdad que quedaron bastante agradecidos, y hicimos un plan de choque para trabajar de forma conjunta con nuestros 4 centros de salud en el municipio de Santa Lucía. Ten en cuenta, en aquellos momentos ellos tampoco tenían material quirúrgico ni material sanitario, o sea que a mí concretamente una de las cuestiones que me parecieron críticas es que se me cayó la venda de lo que era nuestro sistema sanitario. Sigo pensando que tenemos un excelentísimo
sistema sanitario, pero la robustez que vendía Pedro Sánchez y ese músculo que vendía, efectivamente notamos a partir de ese momento de pandemia que no era tal. Teníamos unos excelentes médicos, teníamos también unas instalaciones estupendas, pero no habían recursos materiales para poder hacer frente a la crisis. De hecho, los que más impacto tuvieron inicialmente con la crisis fueron nuestros sanitarios, que fueron los que más se contagiaron. Desgraciadamente después con el tema del contagio en las residencias, yo en este momento, y siempre lo he dicho, no iba a ser crítica, y no lo estoy haciendo todavía, de todos los errores que se ha cometido en nuestro país para afrontar el tema de la pandemia, pero estos 50.000 muertos que España ha tenido por el coronavirus, sí tenemos en algún momento que dar esa respuesta que todavía, desgraciadamente, en mi opinión, no se ha dado, y que yo creo que fueron muchas muertes. Ten en cuenta que la mitad de esas muertes correspondían a mayores de edad, es decir, los que dieron en su día la vida, se sacrificaron por sacar este país adelante en unas condiciones pésimas, malísimas, muy duras, las que ellos tuvieron que trabajar y desarrollar toda su vida. Cuando llegan a la fase final de su vida, los abandonamos en una residencia, regateándoles la asistencia sanitaria en un hospital que podía marcar si seguían vivos o no seguían vivos, y se hizo, sí se hizo. ¿Cómo que no? Un cribado por edad, y a los que menos edad tenían y menos perspectiva de vida tenían, yo creo que los dejamos morir. Estoy haciendo una afirmación que creo que en algún momento este país tiene que hacer, o no, creo que lo tiene que hacer, y en mi opinión, una autocrítica y una reflexión de qué fue lo que pasó y cómo pasó, por qué nosotros no evitamos las muertes que sí evitó Portugal con un sistema sanitario mucho más débil que el nuestro. Lo evitó Grecia, que todavía, comparado con el potente Estado español, un sistema sanitario no muy potente, ¿no? Y nosotros, sin embargo, teniendo uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, contagiamos a todos nuestros médicos, permitimos que se contagiaran. Es que no tenían nada, no tenían bata, no tenían mascarillas, no tenían gorros, no tenían gafas, no tenían guantes, no tenían nada. Yo recuerdo cuando el ayuntamiento hizo el esfuerzo para darle este tipo de material junto con el gel a los centros de salud. Le tuvimos que poner coches del parque móvil del Ayuntamiento de Santa Lucía a disposición de los centros de salud para que fueran los médicos a casa de los infectados, de los contagiados, para que estos no vinieran en aquel momento duro, crítico, que teníamos muy poca información del tiempo. El gobierno tenía mucha más y no nos la dio, y ese trabajo lo hicimos nosotros con todos los sanitarios del municipio de Santa Lucía. Los dejaron solos. Pero, alcalde, es que como ustedes reaccionaron a esta pandemia, parece que iban marcando los pasos por delante, ¿no? Como que alguien le marcaba o le dictaba, íbamos muy por detrás. Ese futuro, ¿no? El futuro de decir, pues vamos primero con ese trabajo de esa red de apoyo a través de esas costureras para hacer las mascarillas, que no solo las costureras, también el equipo sanitario para poder empaquetar esas mascarillas. Bueno, nosotros ten en cuenta que nosotros entregábamos las mascarillas en las mejores condiciones que se pueden entregar, es decir, las esterilizábamos y las envasábamos al vacío, de tal forma que cuando se las entregábamos a la ciudadanía estaban en las mejores condiciones, es decir, mientras ese paquetito no se abriera, las mascarillas, es verdad que estaban hechas con tela que no estaba homologada en aquel momento, pero es lo que había. Pero es lo que había, y yo no entiendo, y ahí lo comparto con usted, porque después el señor Sánchez, y ahí asumía, por lo menos, o sea, decían, pues le preguntaba que por qué nos tenemos que poner la mascarilla ahora y no se tenían que poner antes, y la respuesta fue porque no había mascarilla. Claro. Oye, que no había mascarilla homologada y demás, pero no lo mismo poner diciendo, una que te proteja al 100% a una que te puede proteger el 75%. Está diciendo en noviembre y en diciembre, y nosotros decíamos eso en marzo. Es decir, que hemos perdido un montón de meses porque efectivamente la verdad es que no había materiales. Y como no había material, tenían que dar otras explicaciones y otros argumentos. Otra de las medidas que tomaron fue esa comunicación con los centros de salud, en el cual algo también que se dio en falta por parte del gobierno de España, aunque tenía ese comité científico que asesoraba, que al final fue también otra tomadura de pelo, porque no había ni comité ni nadie que lo estaba asesorando, salvo los amigos del señor Sánchez y el señor Iglesias.
entre otros. Pero bien, pero usted tomó esa iniciativa, este grupo de gobierno, de tener esa comunicación con los centros de salud. Hicimos un trabajo de coordinación, es decir, creamos un grupo de coordinación entre los distintos responsables de los centros de salud y estábamos atendiendo en muchísimas ocasiones las necesidades que ellos tenían, porque cuando demandaban a la central en Las Palmas, donde fuera, la sede central del Servicio Canario de Salud, no le daban respuesta a todo el material que ellos necesitaban, se lo daban a cuentagotas y en algunas ocasiones no se lo daban. Por lo tanto, nosotros tuvimos, cuando vimos la necesidad de material que tenían nuestros centros, nos presentamos y se lo dijimos: oye, el mercado está desabastecido, nosotros tenemos nuestras propias existencias y podemos en el mercado también, por nuestros propios medios, conseguimos material, y se lo fuimos poniendo a disposición en la medida que lo íbamos consiguiendo. Y además nosotros hicimos un trabajo de registrar en todos aquellos empresarios o comerciantes que se dedicaban a vender este tipo de material, y en plena pandemia, cuando estaban todos los comercios cerrados, nosotros vía teléfono contactábamos con ellos, le dábamos el permiso para que pudieran circular, venir, abrir las tiendas, comprobar en los almacenes los materiales, registramos todos los almacenes que pudiéramos registrar, lo hacían ellos, por supuesto, los propietarios, y nos pusieron a disposición material. Agotamos incluso toda la tela la que nos aconsejó en su día las costureras, en lo que son los kilos que teníamos en vecindarios. Agotamos todos los rollos de tela que había y tuvimos que acudir a llamar a otro tipo de empresarios, llamar a Las Palmas, y a través de Las Palmas conseguir también material de la península que nos iba llegando, pero los elásticos, la tela, todo eso desapareció realmente del mercado. También es verdad que se sumaron después pues otras instituciones y otras organizaciones a hacer también mascarillas. Yo creo que ahí la ciudadanía organizada dio un ejemplo al Estado español. Ya se pudo haber puesto el gobierno también con tiempo suficiente. Si China avisó y Italia avisó, nosotros no aprendimos, tuvimos casi 2 meses de tiempo para ver venir este monstruo que... Incluso la Organización Mundial de la Salud anteriormente también había tenido una reunión con el gobierno de España y todos los gobiernos diciendo lo que estaba pasando en China. Entonces, yo recuerdo cómo vivimos este momento. Bueno, nosotros también hicimos actuaciones, yo creo que muy serias y muy importantes. Hicimos un esfuerzo para desinfectar nuestras calles, sobre todo. Fueron los primeros municipios, o el primer municipio de Canarias. Sí, pero además que utilizábamos diariamente cientos de miles de litros de desinfectante, que es agua con lejía. Se agotó la lejía también en aquel momento, se agotó el gel o el hidrogel, que se agotaban todos los materiales porque tampoco habían suministros, ¿no? Y yo sí que viví en aquellos momentos, creo que nos dimos cuenta de la gravedad del problema y hicimos todo lo que pudimos. Yo creo que fue muy importante. Yo creo que todo lo que hicimos en cuanto a lo que es desinfectar, sobre todo aquellos espacios que más uso tenían por parte de la ciudadanía, y casi todos, los supermercados, los centros de salud, las farmacias, los centros institucionales, oficiales, todo lo que es también ofrecer a los cuerpos de seguridad, Guardia Civil y Policía Local, lo que pudieran, lo pusimos a su servicio. Yo creo que hicimos un esfuerzo que en aquel momento nadie nos indicó tampoco por dónde podíamos ir, y tuvimos que ir en el día a día entre los problemas que íbamos detectando y cómo se podían ir superando, pues también aprendiendo. Es verdad que a todos nos pilló esta pandemia por sorpresa, pero las instituciones superiores, las del Estado, la Administración del Estado, sí tenía y disponía, y yo estoy seguro que algún día tenemos que hacer esa crítica, tenía información suficiente que nunca nos la proporcionó, y que pudimos haber hecho una tarea muchísimo mejor, más eficiente, más eficaz y más efectiva. Yo recuerdo, y esto ha sido una crítica que hago en estos momentos, hicieron un mal uso en aquel momento de lo que es la utilización de la información, y nos negaron la información de aquellas familias que ya estaban contagiadas, y que era clave y fundamental que el ayuntamiento se pusiera a su disposición para que ellos no salieran, se confinaran realmente en sus domicilios, ¿no? Y no tuvieran que salir ni siquiera para hacer la compra, o para ir a la farmacia, o para tirar la basura. La basura había que separarla. No sé si recuerdas esa fase de problema del confinamiento, cuando habían familias que tenían contagios en su seno,
y nos negaban la información de las familias que alegando la protección de datos, ¿no? Que ahora se ha comprobado que efectivamente primaba más el proteger la salud general de toda la ciudadanía que el conocer, que tampoco íbamos a hacer mal uso de saber que tú en tu vivienda en la calle X del número 17 teníamos que ofrecerte una ayuda. Pues tuvimos que inventarnos la forma de llegar a las familias y tuvimos que sentarnos ya que el Servicio Canario de Salud no autorizaba, esto eran órdenes de sanidad, no autorizaba el darnos la información. Nos tuvimos que sentar con los responsables sanitarios del municipio y decirle, vale, pues si no nos puedes dar esa información, porque no te dejan, no porque no la tengas, y nosotros la necesitamos para poder ayudar a nuestros vecinos y poder colaborar, vamos a hacer una cosa, nosotros vamos a poner un teléfono a disposición del centro de salud con un funcionario del ayuntamiento que está detrás, y ustedes le informan a los pacientes, a los enfermos, a los que se han contagiado, oye, mira, el ayuntamiento tiene un servicio de atención al domicilio para que el confinamiento de ustedes puedan llevarlo con mayor garantía, seguridad y además apoyándole y ayudándole. Si ustedes están de acuerdo, te damos un número de teléfono y son ustedes los que llaman. Y así pudimos empezar a tener contacto. Reinventar. Tuvimos que reinventarnos en todo. Al final nos llamaban a nosotros, la familia, y nos decían, miren, somos fulano de tal, estamos en la calle de tal, y tenemos un contagio, tenemos varias personas contagiadas, y nos han indicado en el centro de salud que llamemos a este número para que nos ofrezcan la ayuda que nos van a ofrecer. Y si no es así, hubiésemos llegado a contactar con esta familia, y yo creo que nos ha enseñado mucho esta crisis, sobre todo de lo que no se debe hacer. Y yo creo que la administración del Estado desperdició muchísimo tiempo y muchos recursos para poder evitar. Es verdad que ahora vemos que la pandemia al final nos ha afectado a todos, nos sigue afectando, sigue contagiando, pero en algunos países han muerto menos personas que en España porque hicieron otras cosas. Nosotros lo pudimos haber hecho y pudimos haber salvado muchas vidas. Efectivamente, y esos son los datos que están sobre la mesa. Sobre la mesa y no hay otro. Entonces, yo la verdad que una vez que ya se levantó el estado de alarma y vimos la situación en la que estaba nuestro municipio, yo creo que el resultado fue magnífico. En los centros de salud se organizaron perfectamente para evitar ahí los contagios y que la gente pudiera, los que tenían necesidad de acudir, los que no debían, no tenían que hacerlo, podían circular por el centro de salud sin tener grandes dificultades, proteger las distintas áreas de los centros de salud, sobre todo pediatría, la zona donde hay personas de alto riesgo, y yo creo que la verdad, al final, yo, por lo menos la visión que tengo, con vista retrospectiva ahora, con todo aquello que hicimos, pudimos haber hecho más, no digo que no, pero lo que hicimos yo creo que sí fue importante, y sin que nadie nos diera instrucciones ni nos dieran orientaciones, nos pusimos a disposición tanto de las fuerzas de seguridad como a disposición de nuestros sanitarios, y yo creo que hicimos un buen trabajo. Ahora en esta segunda ola las cosas es verdad que han sido bastante distintas, tenemos mucha más información. Yo creo que la ciudadanía, yo quiero felicitar a la ciudadanía de Santa Lucía, ¿no? Porque yo creo que sí hemos sido, en líneas generales, tengo que decir que han habido personas con comportamientos incívicos, sí, pero no es la mayoría de la gente del municipio de Santa Lucía, y por lo tanto yo a la mayoría de mis ciudadanos sí los quiero felicitar, porque creo que han hecho el esfuerzo, han seguido las instrucciones, las están siguiendo en estos momentos, y yo creo que Santa Lucía en estos momentos, y yo invito a todos los que nos esté viendo en este momento que acudan a Santa Lucía, más que acudan ahora en estas fiestas, si es posible hacer las compras o visitar los recursos que nosotros hemos puesto para la celebración de esta fecha navideña, fin de año y Reyes, y podrán comprobar que en estos momentos Santa Lucía sigue siendo un municipio muy activo, muy dinámico, que genera confianza, y que bien, estamos haciendo frente a esta situación, creo que en unas condiciones bastante aceptables, ¿no? Alcalde, este año fue también el año donde el gobierno tomaba la decisión, a falta de recursos, que eso demostró, que alguien también tendrá que explicar cuánto dinero tiene el gobierno de España o lo que tiene en los bancos,
o quién es el que tiene el agujero en administraciones públicas, sino el gobierno de España o el ayuntamiento. Y en este caso ese sacrificio que ha tenido por parte de los vecinos, y en Santa Lucía no están exentos de ello, el remanente por parte del gobierno de España lo quería coger y decir, mire, yo me lo llevo y ustedes que tienen que prestar esa atención en primera línea a los vecinos y vecinas, pues se quedan mirando para el cielo, así de claro. Y así de claro fue, es decir, nosotros nos quedamos, estábamos muy preocupados cuando oímos las propuestas, porque además nos dimos cuenta que el único dinero neto, líquido que tenía este país pertenecía a los ayuntamientos. El gobierno no está endeudado. Y cuando se dio cuenta que había más de 8.000 millones de euros en las cuentas de los ayuntamientos y que al final sumando otras partidas de otras administraciones podían llegar a 15.000 millones, pues dijeron, bueno, aquí tenemos la solución y vamos a hacer una propuesta. Y la propuesta que hicieron, no se le hace ni a un niño pequeño, es decir, bueno, ayuntamiento, para ponerlo personalizado, Ayuntamiento de Santa Lucía, bueno, como ustedes tienen un excelente estado de salud económica, tienen unos remanentes importantes, estamos sumando, si sumamos todas las cantidades, sobre los 100 millones de euros, pues bueno, vamos a hacer una propuesta. Usted me presta a mí, me cede esos 100 millones y luego yo, en un periodo cómodo de 10, 15 años, se lo iré devolviendo a usted, pero además de que será en un periodo cómodo de ese tiempo, le voy a permitir que usted se pueda endeudar y además no me va a quedar otro remedio que decirle en qué se lo puede gastar, porque claro, no se lo va a poder gastar en lo que usted quiera, ¿no? Y yo le voy dando todos los años una pequeña cantidad de que usted se va a poder gastar en esto y en esto. Ahora nos quedamos todos perplejos, ¿no? Y todavía estamos, oye, que no han publicado absolutamente nada por escrito para decirnos cómo vamos a poder utilizar los remanentes y el superávit ahora, a principios de año, en el 2021, es decir, por escrito, no nos han pasado absolutamente nada. Están diciendo que podemos utilizar los remanentes, pero el presupuesto del año 2021 lo hemos tenido que hacer con las mismas reglas del juego del 2020 o del 2019, es decir, tantos ingresos tienes, tantos gastos te puedes permitir, con lo cual, sabiendo, como sabe la Administración del Estado, que los ingresos se han reducido y se van a seguir reduciendo porque efectivamente la actividad económica del país se ha desplomado, al final los ingresos de las administraciones también se han desplomado. El problema es que no tienes los mismos ingresos que tenías el año anterior y por supuesto el que tenías hace 2 años. Si tú tienes que hacer un presupuesto ajustando ingresos a gastos y no me dejas utilizar el remanente inicialmente para yo diseñar mi presupuesto, me está generando un problema muy importante, porque ¿de dónde retiro yo? ¿De dónde quito? ¿De qué partidas quito? Porque el presupuesto del año pasado, por mucho que yo quiera, sigue siendo necesario en personal, en lo que son el mantenimiento de los servicios públicos, en todo lo que es la asistencia que nosotros podemos hacer a todas las organizaciones, tanto culturales, deportivas, recreativas del municipio. Es decir, todo tendrá que seguir funcionando exactamente igual y los recursos que gastaban en el 2020 en el 2021 no van a ser menores, por mucho que usted no los quiera plantear. Por lo tanto, ¿de dónde vamos a obtener ese dinero para poder hacer un presupuesto equilibrado? Nos ha obligado a hacer un presupuesto teniendo nosotros el planteamiento de que una vez que comience a funcionar el presupuesto de 2001, vamos a intentar funcionar con modificaciones de crédito e incorporación de remanentes, pero de una forma que todavía estamos preocupados a ver cuáles son las instrucciones que le van a dar desde la Administración del Estado a los interventores y las interventoras de los ayuntamientos, que son los que después al final nos van a poder marcar el ritmo del gasto en el ayuntamiento. O sea, yo sigo preocupado con este tema, pero bueno, por suerte nos hemos sentado, hemos hecho también un buen trabajo con la interventora del Ayuntamiento de Santa Lucía, hemos podido presentar un presupuesto que ya se aprobó en el mes de diciembre, entrará en vigor ahora cuando pase el periodo de exposición pública, pero no sé si vamos a tener alguna aportación o por parte de la oposición en este momento, y si no, pues entrará en vigor a partir del 18 de enero, y ahí es cuando vamos a poder empezar a ver cómo vamos a poder manejar bien el presupuesto para hacer frente al 2021, que quiero decir que en algún momento se nos ha dicho, porque hicimos una reserva importante de dinero en el 2020, sobre todo en los servicios sociales,
para hacer frente a una situación que nosotros estábamos previendo que podía venir, el tsunami de lo que puede ser una situación de crisis económica fundamentalmente, derivada de la crisis sanitaria, que está ahí, pero que no se ha manifestado todavía con total crudeza y con toda la, digamos, la fuerza que se podía pensar, porque efectivamente la situación se ha podido de alguna forma, digamos, contener con todo lo que ha sido el planteamiento de poner en marcha los ERTE, fundamentalmente, que es lo que está permitiendo que toda esa población, estoy hablando del municipio de Santa Lucía, que depende económicamente a nivel laboral de los municipios de Mogán y de San Bartolomé, que en estos momentos, Juan Francisco, están en un 10% de ocupación, un 8, un 10% de ocupación, imagínate. El 90% de la capacidad turística nuestra de San Bartolomé y de Mogán está desocupada, es decir, está cerrada. No estamos en un cero turístico, pero estamos en una situación... Estamos en parada. Parada cardíaca. Que estamos en una situación que, en fin, vamos a ver cuánto tiempo tardamos en recuperar a todas las familias. Ten en cuenta que Santa Lucía es una de las ciudades, si no la ciudad dormitorio más importante de los dos municipios donde trabajan ahí del motor económico de la mayor industria, que es el turismo. El turismo. Y por lo tanto sí preveíamos que íbamos a tener una situación social, ¿no?, y económica bastante dura. Es verdad que se ha, digamos, contenido, por decirlo con un concepto un poco relativo, en el sentido de que es lo que va a ocurrir a partir de los próximos meses y seguramente también los próximos años. Yo sigo pensando que no se va a poder remontar de forma no va de hoy para mañana, tan rápida, de la noche a la mañana. Esto no se va a remontar. No sabemos cuánto tiempo el Estado puede también mantener en la situación de los ERTE, y por lo tanto tenemos que estar previendo que en los presupuestos de 2021 y también creo que en el 2022 y en el 2023 tenemos que estar pensando que tenemos que hacer frente a una situación de crisis social y económica que, si no la previera, sí que cometeríamos un gravísimo error. Pero, alcalde, ustedes, siendo conscientes de que la recaudación va a bajar, ustedes han tomado medidas económicas, y esas medidas, entre otras, ha sido ponerse al lado de los vecinos y facilitar la flexibilidad en el pago de impuestos, tasas y lo que conlleva. Sí, también me estaban preguntando hoy si, bueno, ya, y además es verdad, la pregunta que me hace la periodista la hemos recogido. Me decían que esto que hemos hecho con motivo del COVID, de efectivamente, digamos, aplazar o fraccionar el pago de los impuestos en el municipio de Santa Lucía, si esto no se puede hacer de una forma permanente para siempre, es decir, que realmente los impuestos no se tengan que pagar en un periodo determinado y de una forma global o total, ¿no?, impuesto por impuesto, sino podíamos fraccionarlos todos de tal forma que durante los 12 meses del año pues la ciudadanía vaya haciendo de forma fraccionada los pagos para tener una mayor comodidad y poder controlar también en su situación económica a nivel familiar, ¿no? Pues no es ninguna mala idea y tenemos que empezar a trabajar esto para los próximos años. Pero efectivamente en este año nosotros hemos acordado fraccionar el pago de los impuestos de tal forma que la ciudadanía lo pueda hacer de forma muy cómoda, ¿no?, y además sin recargo de ningún tipo. Sin interés. ¿no? Sin interés. Eso tiene que quedar claro, y sin esos periodos de pago obligatorio que se establece una vez que se han vencido los plazos de pago voluntario, ¿no? Así, no hay ya ese tipo de periodos voluntarios ni de ejecutivos, ¿no? Y por supuesto hasta 31 de diciembre se puede hacer frente a lo que son los pagos del impuesto, y tenemos que seguir pensando que esto va a tener que continuar en el 2021 sin ninguna duda, ¿no? Igual que nosotros hemos puesto a disposición fundamentalmente de todo lo que es el sector de la restauración, el espacio público a disposición sin cargo de ningún tipo, para que efectivamente todo el empresariado de este sector pueda hacer frente a la reducción del espacio de los interiores de los locales, de tal forma que pudiera mantener un espacio lo suficientemente... ¿Y cuál ha sido la respuesta de estos empresarios? Bueno, yo creo que ha sido genial, fantástica. No se ha destruido mucho empleo en este sector, es más, en algún caso se ha creado empleo, porque el hecho de aumentar el espacio y de tenerlo en una zona de terraza, en el cual tiene
unas posibilidades mayores porque no tienen ese espacio cerrado que tienes que estar ventilando, que tienes que estar de forma permanente ajustando a las condiciones climatológicas, pues ha permitido que efectivamente las terrazas le den muchísima más vida a este tipo de locales y ha mantenido el empleo, insisto, en algunos casos se ha aumentado porque tampoco hemos sido muy exigentes en lo que ha sido el control del espacio público. Lo que sí hemos pedido que no puede colisionar este uso del espacio público por parte de este sector con lo que es el uso del espacio público, para la ciudadanía en general, ¿no? Y en algún momento pues también hemos dejado claro que cuando esta crisis se supere, pues el espacio tiene que volver a retomarse por parte de la administración a la institución y cada cual tiene que volver a lo que eran sus espacios que se habían concedido de forma legal por parte del ayuntamiento. Cuando digo legal no me refiero que ahora lo que se está haciendo sea ilegal, sino el espacio que le corresponde porque claro, es lo que se le concedió en la licencia de apertura de su local, ¿no? Esto yo creo que ha funcionado muy bien. Yo creo que no tenemos ni nosotros queja por parte de este sector y todo lo contrario. El sector cuando se ha dirigido a nosotros lo ha valorado positivamente, nos lo ha agradecido. Esto no creo que sea una cuestión para agradecer, sino para valorar que cuando llegan momentos concretos también hay que tomar medidas específicas, distintas a las que habitualmente tienes que adoptar y tomar para que todos podamos salir de esta situación. Y también hemos creado una línea de subvención, de ayuda para todas las pymes, ¿no? Las pequeñas empresas y los autónomos, para que puedan hacer frente a toda esa problemática económica. Ten en cuenta que la mayoría del pequeño comercio, está hablando de Santa Lucía, pero ha sido en todo el Estado español, en la etapa del confinamiento cerraron sus negocios, no tuvieron ingresos y sin embargo los gastos ahí permanecían, seguían todos los tipos de impuestos que ellos tenían, y después de que se quitó el estado de alarma también han habido medidas restrictivas que han perjudicado lo que es el normal funcionamiento de todos los comercios en general, ¿no? Y el hecho de que no tengamos turistas pues también ha bajado muchísimo la afluencia de clientes, ¿no? A muchísimos comercios, y desde luego si baja también lo que es la capacidad adquisitiva de la ciudadanía, pues la economía en general se resiente porque efectivamente esto funciona así, cuando el dinero escasea. Lo que hablamos, economía circulatoria. Claro, y yo creo que todas estas medidas están siendo bastante eficaces o eficientes para que aquellos pequeños autónomos, que parece que no, pequeñas empresas y los autónomos puedan hacer frente a pagos, gastos, obligaciones que, como no han tenido ingresos, pues no pueden hacer frente. Esto lo hicimos también con todos aquellos sectores que de alguna forma dependían de medidas extraordinarias por parte del ayuntamiento. Por ejemplo, te digo, todos los puesteros, todas las personas que viven de los mercadillos, se desarrollan en el municipio de Santa Lucía. Yo creo que Santa Lucía tiene uno de los mercadillos más grandes, más numerosos de la isla de Gran Canaria, que se celebra los miércoles, y recuerdo las reuniones con todos los puesteros. Ahí estamos hablando de los mercadillos donde se vende todo tipo de productos, de artesanía, ropa, calzado, que tuvieron fruta, verdura. Su gran problema también. Muchísimos problemas. El único recurso que tiene o ingreso que tiene son esos, y tú, cuando tienes a esa familia 3-4 meses sin poder instalarse y vender, pues, al final estábamos viendo las terribles penurias que estaban pasando esta familia. Nosotros fuimos el primer municipio que abrió los mercadillos, y eso está reconocido por los puesteros, ¿no? Y no solo abrimos el mercadillo de los miércoles, abrimos de los lunes, de los miércoles, de los domingos arriba en Santa Lucía, y el de los fines de semana, los sábados, que se celebra cada 15 días en coordinación con el Cabildo. Yo creo que le dimos una salida importante a todas estas familias que efectivamente lo estaban pasando muy mal y lo han reconocido. O sea que yo creo que las medidas que se han tomado en el municipio de Santa Lucía, tampoco hemos hecho mucho alarde de ellas, han dado sus frutos y en este momento están dando sus frutos. Pero en este tiempo de pandemia, en este año 2020, ¿ha habido paralización en la inversión en obra?
No, todo lo contrario, nosotros creo que hemos hecho la mayor inversión, en este caso institucional, pública, en el municipio de Santa Lucía. Estamos ya cerrando el ejercicio, mañana prácticamente queda cerrado, y vamos a cerrar una inversión de en torno a 15 millones de euros que hemos inyectado a través de distintas actuaciones, fundamentalmente obra pública. Estamos hablando de planes que hemos hecho de asfaltado de calles, de lo que es de todo el tema del saneamiento en barrios enteros como Casapastores y La Blanca, que hemos hecho unas obras importantísimas para mejorar los pluviales y evitar los problemas que tenían estos dos barrios, que se inundaban cada vez que caía 3 gotas, ¿no? Hemos mejorado ostensiblemente todo lo que es la red de abastecimiento de agua del barrio del Canario, y hemos cambiado todas sus aceras que están quedando, están finalizando las obras en este momento. Hemos modificado también todo el aspecto físico de algunos otros barrios, y yo creo que en este momento esa inyección de dinero para obra pública, que insisto, ha sido y se han beneficiado prácticamente todos los barrios del municipio de Santa Lucía, ha permitido que un montón de empresas, porque es verdad que también todo este trabajo lo han hecho a través de licitaciones públicas muchísimas empresas, muchas de ellas radicadas en el municipio, otras no, pero todos han generado empleo y han generado también todo lo que es la economía circular, es decir, lo que se mueve en torno a distintas obras que se realizan, porque al final pues ven desde la ferretería, ven desde la fábrica de bloques, ven desde la fábrica de asfalto, ven de canalizaciones, tuberías, etcétera, ¿no? Al final yo creo que se genera una economía que en este momento en el municipio de Santa Lucía, y nos lo dicen los ciudadanos, lo tenemos patas arriba, es decir, es raro el barrio que no se estén realizando una serie de obras. También es verdad que nos han dicho algunos vecinos que a ver si vamos ya acabando algunas obras, porque es verdad que cuando haces obras genera molestia, ¿no? Pero yo creo que los vecinos han entendido que esas molestias a veces son necesarias, las tenemos que pasar porque la obra se tiene que hacer, y en algunos casos cuando ya ha acabado, ¿no? Ha sido el resultado espectacular. Es más, ya ha caído algunas gotas de agua, y en estos barrios en que hemos hecho todo lo que es la red de pluviales, ya han comprobado los vecinos que va a ser muy difícil, tiene que caer un diluvio para que vuelvan a tener inundaciones en sus bajos, en sus garajes o en sus casas, ¿no? Creo que esto es importante, ¿no? Alcalde, ¿cómo se prepara este fin de año en el municipio de Santa Lucía? Bueno, nosotros yo creo que efectivamente tenemos un mes de diciembre nosotros muy complicado, muy complejo, más que complicado, ¿no? Porque celebramos la fiesta de la patrona, Santa Lucía, se celebra el 13 de diciembre, y luego hemos tenido que cambiar todo lo que son las actividades que se realizan en lo que es Navidad, fin de año y Reyes, ¿no? Hemos hecho, nos hemos reinventado, los niños de Santa Lucía, las niñas de Santa Lucía pueden estar tranquilos, hemos hablado con los Reyes Magos, van a venir, hemos creado un lugar espectacular, la Casa de la Navidad, donde se ha hecho un espectáculo de fantasía y color para que efectivamente los Reyes Magos puedan recibir la carta de los niños. Tenemos un Belén espectacular que la gente puede visitar, y yo creo que estamos muy bien. La Avenida de Canarias hemos puesto el hilo musical, se puede pasear de forma muy agradable oyendo villancicos y música durante toda la tarde. Hemos mejorado la iluminación, en fin, yo creo que hemos puesto un montón de actividades que, eso sí, pedimos que de forma responsable se usen, que sigamos utilizando la mascarilla, que sigamos manteniendo la distancia social, lavándonos las manos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que efectivamente en estos momentos quien vaya a visitar a Santa Lucía, que además lo invito, puede disfrutar de todas estas actividades que hemos hecho, no solo para nuestros ciudadanos, sino para que todo el que nos visite. Y desde luego tenemos la zona comercial a cielo abierto más importante de Canarias, por lo tanto también pueden realizar sus compras de forma cómoda, ¿no? Alcalde, ¿qué puedo decirle? Agradecerle la participación a lo largo de este año. Por supuesto, a la vuelta de la esquina tenemos el 2021 y queremos seguir contando con el alcalde de Santa Lucía, con el grupo de gobierno de Santa Lucía, para hablar de la actualidad y las acciones que se está llevando. Que tenga una feliz entrega de 2021. Lo único que me gustaría es agradecer y felicitar a todos mis ciudadanos, desear una feliz Navidad, y que les deseo que se cumplan todos sus deseos en el año 2021, pero sobre todo les deseo que el 2021 venga cargado de salud, mucha salud,
y trabajo. Feliz Navidad y próspero año. Don Santiago Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros, alcalde. Gracias a ti, Juan Francisco. Pues cerramos esta entrevista con el alcalde de Santa Lucía de la formación política Fortaleza, don Santiago Rodríguez. Nos vamos a unos minutos de publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes llevándole la actualidad aquí en Más que Política.